buenas, soy Lorena Pérez y estamos en Onda Felicidad Nutrición con Paula Barros. Soy dietista nutricionista y experta en inmunonutrición. Estaré por aquí una vez al mes arrojando algo de luz sobre temas de alimentación y salud digestiva. Si necesitas contactar conmigo o quieres hacer alguna sugerencia sobre temas a tratar en el podcast, me puedes encontrar en la página web nutricionbarros.com y en redes sociales como @nutricionbarros. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos a este primer episodio de Onda Felicidad Nutrición con Paula Barros. Estoy muy bien acompañada. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Lorena. Encantada de estar aquí y un poco nerviosa. Bueno, no es la primera vez que yo te tengo al lado de un micro, aunque sea tú en Oviedo y yo en Madrid, no es la primera vez que te veo hablar en público, o sea que fuera nervios. Bueno, estos nervios poco a poco se irán yendo. Son nervios buenos, además. Sí. Porque la gente está muy contenta de, bueno, pues poder escucharte una vez al mes, porque eres una experta maravillosa, dietista, nutricionista, experta en inmunonutrición. La encontráis en Oviedo, pasa consulta online, que mucha gente nos dice, es que no puedo ir a Oviedo, tal. No pasa nada, en nutricionbarros.com encontráis todos los servicios que ofrece Paula y además, bueno, pues tiene unas redes sociales muy activas y ahí nos enseña mucho, si es que es una maravilla. Gracias. Yo hago muy buenos fichajes, ya lo sabes. Primero le tiré los trastos como invitada. Bueno, no, primero la engañé para Cangas sin gluten hace ya unos cuantos años. Luego le dije, oye, tienes que venir al podcast. Y ahora le he dicho, es que vas a hacer tú el podcast una vez al mes, hija. El próximo día te entrevisto yo a ti, que nos falta una entrevista a ti, ¿eh? Bueno, ya veremos. Si es que yo no tengo mucho que contar. Yo soy la que hace las preguntas y... Pues han llegado porque cuando lanzamos la idea de Onda Felicidad Nutrición con Paula Barros hace algo más de un mes, pues le dijimos a todo el mundo en las redes sociales, oye, plantearos los temas que os gustaría escuchar en este podcast de Paula, porque ella es una grandísima experta y no todos los días pues tienes a un experto hablando de algo que realmente quieres saber, porque sabemos que en este mundo nuestro hay muchísimo bulo, muchísima desinformación y muchísimo intrusismo. Que ya nos contarás, que sé que te toco la fibra con este tema. Por cierto, tengo un chiste referente a esto de la fibra, ¿eh? ¿Sí? Son mis chistes malos, sí. Ah, bueno, pero en serio, ¿podemos crear una sección de chistes malos de Paula Barros? O sea, yo soy muy fan. Ahora mismo solo se me ocurre esto, que es que lo acabas de decir, y es, ¿cuál es el colmo de un nutricionista? Que le toquen la fibra. Que le toquen la fibra. Chiste malo. No pasa nada. Me gusta. Quiero que cada vez que hablemos me cuentes un chiste malo de nutricionistas. Solo me sé ese. No, seguro que te sabes más. Y si no, pues anécdotas que te deben pasar en la consulta de todo y lo que no podrás contar. Exactamente, y lo que no podré contar. Bueno, hemos hablado de fibra, nunca mejor dicho, porque es uno de los temas que nos habéis sugerido. Sabemos que uno de los problemas que tienen los celíacos, a veces antes del diagnóstico, aunque mucha gente piensa que no, que el celíaco es diarrea, no, a veces hay estreñimiento antes del diagnóstico, en muchas ocasiones también lo hay después del diagnóstico por esa falta precisamente de fibra, y de esto venimos a hablar en el podcast, en el primer podcast de Onda Felicidad Nutrición con Paula Barros. Así que, Paula, cuéntanos, ilumínanos, ¿a qué se debe ese problema del estreñimiento antes del diagnóstico y después cuando ya estamos haciendo dieta sin gluten, que en principio piensas, ¿no? Pues oye, este síntoma desaparecerá porque estoy haciendo ya la dieta. Cuéntanos. Vale, a ver, en cuanto al estreñimiento, muchas veces se ve previo al diagnóstico de enfermedad celíaca. Como bien decías, puede haber diarreas, pero también puede haber estreñimiento. Y esto suele ser a causa de una mala formación de las heces por parte de ese epitelio intestinal que está dañado, sin nosotros saberlo porque aún no tenemos el diagnóstico. De hecho, hablábamos en el anterior podcast que hicimos de que muchas veces se confunde ese diagnóstico de celiaquía con un síndrome de intestino irritable, porque es que en realidad cursa con la misma sintomatología. Hay inflamación y el intestino no lleva a cabo correctamente esas funciones de absorción de nutrientes y formación de heces, y es cuando vemos, en este caso, el estreñimiento. Y luego, posterior al diagnóstico de enfermedad celíaca, pues muchas veces una alimentación inadecuada, aunque sea sin gluten, o a veces incluso transgresiones, tanto voluntarias como involuntarias, de la dieta sin gluten, pues hacen que ese epitelio no acabe de regenerar y, por tanto, los síntomas persistan. De esto hablaremos más adelante, pero bueno, para explicar un poquitín y adentrar el podcast,
explicar una cosa importante y es qué es el estreñimiento. O sea, ¿cómo sé yo realmente si estoy estreñido o si no lo estoy? Para esto tenemos unos criterios diagnósticos que se llaman Roma 4, que nos dice que se considera estreñimiento cuando se cumplen 2 o más de los siguientes criterios. Uno es que haya menos de 3 deposiciones a la semana. Otro sería esfuerzo excesivo en evacuar. Otro sería heces duras en forma de bolitas pequeñas. Y esto se puede medir con la famosa escala Bristol, que ya hemos hablado también varias veces de ella. Si conocéis la escala Bristol, lo podéis buscar rápidamente en internet. Es una tabla muy visual que está diseñada para clasificar la forma de las heces en 7 grupos. Y la tipo 1 sería más tipo bolitas. Bueno, pues cuando son de ese estilo, las heces, también sería un criterio de estos de Roma 4. Otro sería sensación de haber evacuado de forma incompleta tras una deposición. Es lo que se llama a veces como tenesmo. Esta palabra que viene a referirse, pues eso, la sensación de que voy al baño pero parece como que tengo ganas de más, ¿no? Esto se ve mucho también en otros trastornos digestivos. Otro criterio sería sensación de bloqueo u obstrucción y el último sería necesidad de ayuda para hacer la deposición, que tengamos que utilizar lavativas, supositorios o incluso a veces de forma manual. Ya os digo, cuando se cumplen 2 o más de estos criterios, se considera estreñimiento, ¿vale? El problema muchas veces viene porque no hablamos realmente del tema de las heces y aunque sea algo escatológico, es importante, sobre todo con el médico o con el nutricionista o con el profesional que nos esté ayudando o informándonos sobre este tema, hablar del tema cacas, que no nos dé vergüenza porque la verdad que nos da muchísima información sobre cómo está nuestra salud digestiva. Y luego, bueno, cuando hay problemas, ¿qué otros problemas acarrea la falta de fibra? Pues además del estreñimiento, hay otras. En realidad, todos están relacionados entre sí. Por ejemplo, si mantenemos en el tiempo el estreñimiento y no le ponemos remedio o lo hacemos a base de forzar, que esto lo veo yo a veces mucho en consulta, ¿no? Que la gente dice, no, yo voy bien al baño, pero tengo que tomar cosas, o laxantes, o bueno, a veces incluso medicamentos. Entonces, a ver, está bien para una ayuda, pero siempre hay que ir al foco, es decir, ¿qué es lo que está causando al este origen, estreñimiento? Claro. Entonces, el estreñimiento en este sentido se puede cronificar con los consiguientes problemas que ello acarrea, entre otros la inflamación, que va a ser también la palabra, el denominador común de muchas de las cosas que hablemos hoy. Esto puede provocar que la musculatura que hace avanzar el bolo fecal por el tubo digestivo, o sea, por el colon básicamente, y estas ondas se vuelvan como más vago el intestino y entonces no avanza. Eso es lo que se denomina luego como hilio paralítico. Entonces, no debemos de pasar desapercibida estas señales de estreñimiento. Luego también, algo muy típico, el estreñimiento puede dar lugar a la aparición de hemorroides bastante incómodas, pueden ser dolorosas, incluso producir sangrado. Y es una manera de estar perdiendo también hierro mediante la sangre, donde ya puede haber una anemia, por lo que menos nos interesa en un celíaco o en una persona aunque no sea celíaca, es tener mayor pérdidas. Luego, el contacto prolongado de las heces, de los productos de descomposición con las paredes del colon, se asocia a un mayor riesgo de aparición de divertículos o diverticulosis, que es la enfermedad que está causada por esa presión excesiva de la pared intestinal. Al producir cambios en las células locales e inflamación, otra vez esta palabra, la inflamación, se puede desarrollar incluso a causa de este estreñimiento un síndrome de intestino irritable, una colitis ulcerosa o incluso, que se relaciona mucho con cáncer colorectal, ¿vale? Entonces, no es una tontería el tema del estreñimiento. Además, bueno, la falta de fibra puede desarrollar otros problemas, como por ejemplo mayor riesgo de padecer diabetes mellitus, porque sabemos que la fibra ayuda a reducir los niveles elevados de glucosa en sangre. Si yo no tengo un consumo adecuado de fibra en la dieta, voy a tener mayores picos de glucosa en sangre, mayor resistencia a la insulina y esto pues, puede al final desembocar en una diabetes, que sabemos también que las enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, está muy relacionada con la enfermedad celíaca. Esto también se asocia a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de obesidad también, porque sabemos que la fibra es saciante y si yo no ingiero suficiente fibra, pues es una manera también de propiciar ese sobrepeso, esa obesidad y también por cómo afecta a la microbiota intestinal. Y también se asocia con, sobre todo en las civilizaciones más industrializadas, en
En Occidente. Sí, enfermedades degenerativas. Más, se relaciona más con enfermedades degenerativas. Entonces, bueno, lo que digo, que no lo dejemos pasar y que es importante combatir el estreñimiento. Con cosas tan simples como es eso, el consumo de fibra, que ahora veremos cómo lo podemos hacer. Otra cosa muy importante que se nos olvida, la hidratación, porque por mucha fibra que yo consuma, si no me hidrato bien, si no bebo suficiente agua, la fibra va a ser como una esponja. Si yo bebo bastante, se va a hacer grande, va a ocupar un volumen, las heces van a coger forma, va a ayudar a ese limpiado, vamos a decir, a que pase por todo el tubo digestivo y me va a dar sensación de saciedad. Sin embargo, si la fibra que yo ingiero, por mucha que ingiera, no la hidrato bien, mediante agua, básicamente, se va a volver como una piedra pómez. Entonces va a ser el efecto contrario. Por eso la hidratación en el tema del estreñimiento es clave. Otro punto importante, el ejercicio, el movimiento. No es solo la dieta, la fibra de la alimentación, sino que también es importante que nos movamos. Incluso si hay un estreñimiento severo, lo que se suele recomendar es que se hagan masajes en la zona cuando estás sentado en el baño para favorecer también esos movimientos peristálticos naturales que a priori todos tenemos, pero que puede ser que los tengamos pues más enlentecidos. Tener una rutina de horario para ir al baño. Esto se ve muchísimo en niños. Están jugando, se les olvida, o sea, puede que tengan ganas de ir al baño, pero como están otras cosas, no van. Claro. Entonces, esa masa se queda ahí, inhibimos el reflejo defecatorio y luego se desregula todo ese ciclo. Se nos olvida, se nos van las ganas de ir al baño. Sí, y en adultos también nos ocurre exactamente igual que en los niños. Otra cosa que nos puede ayudar a favorecer la salida, la evacuación de las heces, es también poner una postura de, por ejemplo, con un taburete, cuando estamos en el servicio. Más elevada. Eso es, subir un poquitín las rodillas para que el ángulo pues favorezca también el que sea más fácil, pues como si estuviéramos en cuclillas, básicamente, ¿no? Esa postura también favorece que no haya este estreñimiento. Y es un problema muy común porque lo que sí que veo es que no es, no es tan sencillo como parece, en el sentido de que tiene consecuencias y que puede, pues llegar a ser, como nos has dicho, realmente preocupante. ¿Es muy habitual? ¿Lo veis mucho en consulta? El estreñimiento, sí bastante. ¿No? Y sobre todo también por eso, porque mucha gente no sabe clasificar bien cómo son sus heces, o mucha gente da por hecho que va bien, pero tomando algo. Entonces, es lo que te digo, siempre hay que buscar el foco. Vamos a analizar a ver cómo comes y a explicarte que no es necesario que estés todos los días tomando un laxante, que se puede hacer más fácil y más sabroso. Y ahí, como nos has contado, hay varios puntos, pues la alimentación, la hidratación, el ejercicio, ciertas posturas que lo pueden facilitar, pero pues el tema que nos interesa mucho y en el que tú también eres experta es la alimentación, y ahí la fibra juega un papel muy importante. La fibra nos la meten a todas horas en la tele. Esto tiene más fibra que no sé qué, fibra. ¿Qué es la fibra exactamente? Vale, la fibra dietética en realidad hace referencia al componente vegetal que tienen polisacáridos, es decir, hidratos de carbono complejos, y lignina, que es altamente resistente a la hidrólisis de las enzimas digestivas humanas. Esto suena un poco a chino, pero en realidad lo que quiere decir es que es el compuesto de los vegetales que no se puede absorber por nuestro cuerpo, porque no tenemos las enzimas que lo digieren. Y digo en humanos porque, por ejemplo, las vacas sí que tienen otros tipos de enzimas en su tubo digestivo que sí que pueden digerir y fermentar esta fibra. Aunque esta fibra pase desapercibida por el intestino delgado, que es donde se lleva a cabo la absorción de nutrientes, cuando llega al intestino grueso es atacada por la microbiota del colon, por ese conjunto de bacterias. Y eso sirve de alimento, proporciona energía y lo fermenta, dando lugar, por un lado, a gases como el hidrógeno, el dióxido de carbono y el metano, y por otro lado a ácidos grasos de cadena corta, que son súper interesantes desde el punto de vista de la salud digestiva y de la microbiota intestinal, porque estos ácidos grasos, sobre todo el butirato, que a lo mejor nos suena, ¿no?, de escucharlo por ahí, ejerce funciones muy beneficiosas para el organismo.
Y todas estas cosas que nos has dicho, que algunas nos suenan, otras nos suenan un poco menos o nos suenan un poco más a chino, ¿dónde las encontramos en un mercado, en un supermercado? ¿Cómo las tomamos en nuestra dieta? La fibra Sí, la encontramos en los alimentos, no hace falta comprar extra fibra. Los alimentos como las frutas, las verduras, los cereales también, las legumbres, los frutos secos, son alimentos naturalmente ricos en fibra. y Pero sin no gluten, hay que, y sin gluten, salvo los cereales, que claro. hay que hilar fino ahí y comentarlo, Ujú. pero son alimentos, ya te digo, de uso cotidiano. Y lo que siempre aconsejo es que no vayamos a la unidad mínima, al alimento, sino la dieta en general, ¿vale? Porque si yo me centro únicamente en consumir alimentos ricos en fibra, pues a lo mejor estoy descuidando otra parte de la alimentación igual de importante, como puede ser el consumo de proteínas o hidratos de carbono o grasas. Entonces, hay que ver siempre la dieta en su cómputo general. Claro, eso es muy importante, pero eso, pues uno a nivel usuario, a nivel doméstico, lo tiene muy complicado. Al final, bueno, pues para hacer una dieta equilibrada, yo creo que estáis vosotros, para que realmente la hagamos bien y tengamos todos los nutrientes que necesitamos, porque hemos visto muchos estudios en los que se habla de que los celíacos precisamente consumimos menos fibra que el resto de población. Y esto, ¿por qué? Porque todos esos alimentos que has dicho, a excepción del asterisco que le ponemos a los cereales, porque podemos consumir unos y otros no, todo lo demás es sin gluten. Claro. A ver, los cereales que contienen gluten, como la cebada, centeno, trigo y vamos a poner con un asterisco la avena, que sabemos que per se no tiene gluten, pero es fácil que esté contaminada, por eso siempre hay que buscar que tenga el sello que esté certificada sin gluten, pues todos estos cereales, la verdad que son ricos en fibra, fibra vegetal. Pero claro, el problema que presenta la dieta del celíaco es que al eliminar todos estos alimentos, pues también se ve reducida de manera directa la ingesta de esa fibra dietética. Claro. El problema es cuando tenemos ya de base un mal hábito de alimentación y pasamos a una dieta sin gluten, pero mantenemos ese mal hábito. Y explico un poquitín el tema de los productos sin gluten. A ver, los productos específicamente diseñados sin gluten, la mayoría de ellos, no voy a decir todos, pero muchos de ellos son altamente procesados. Entonces es importante que aprendemos a leer las etiquetas. Claro. Y hay una cosa muy interesante y es que cuando miramos una etiqueta, yo siempre cuando hago los talleres en consulta, digo, ¿en qué te fijas primero? ¡Ay, las calorías! Pues no hay que fijarse en las calorías. Lo primero que tenemos que mirar, primero de todo, es ver qué es lo que me están vendiendo, qué pone que es, porque a veces pienso que es una cosa y ni lo Y es. no, Y luego es leer la lista de ingredientes, es decir, independientemente de las calorías y la fibra que me aporte, ¿qué estoy comiendo? claro. Entonces, lo primero sería leer la lista de ingredientes y ahí vamos a ver si me interesan esos alimentos, nutrientes, eso que esté en esa lista de ingredientes. Luego ya me fijaré en el aporte nutricional y me voy a fijar en qué cantidad de fibra aporta. Pero si voy directamente a mirar la fibra y no miro de dónde viene esa fibra, no voy a saber, porque no es lo mismo una fibra que yo le añado, por ejemplo, esto se ve, vamos a hablar en un pan normal, ¿no? Con gluten. Sí, No es lo mismo que le añadan el salvado de trigo que a que muelan el grano entero y ese pan esté hecho con una harina ya integral, no con claro. una harina refinada más luego añadirle el cascarujo, ¿no? Eso es trampa, como digo yo, eso es trampa. Pues con los productos sin gluten pasa muchas veces esto, que se ve un déficit de fibra al no contener estos cereales, que también son los que llevan gluten, que son los que mayor porcentaje tienen de fibra. Es importante que sepamos también que para que un etiquetado ponga fuente de fibra, solo se puede declarar si el alimento contiene como mínimo 3 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto. Esto es lo que se llaman las declaraciones nutricionales, ¿vale? No podemos ver por ahí fuente de fibra si no lleva como mínimo 3 gramos de fibra. Y luego, alto contenido en fibra sería los que llevan como mínimo 6 gramos de fibra por cada 100. Así que es una cosa que podemos hacer, empezar a Claro. fijarnos en esos panes o lo que sea que compremos que ponga sin gluten, si nos viene esta etiqueta. Y si no, pues leer la cantidad de fibra que tiene y el listado de ingredientes. Pero ojo, lo que decía antes, que no es lo mismo la fibra añadida que la que está naturalmente presente, ni se comportan igual. Estos tipos de productos ultraprocesados, pues ya te digo, aportan mayor cantidad de carbohidratos y grasas, especialmente saturadas,
porque es, digamos, la herramienta que tiene la industria alimentaria para hacer que ese producto sea lo más parecido al homólogo sin gluten, que esté rico y que pueda ser apto también pues, para una persona que tiene problemas con el gluten. Pero claro, desde el punto de vista nutricional, estas grasas saturadas o a veces llevan aceite de palma, que es un tipo de omega 6, desbalanzan un equilibrio que se llama omega 3, omega 6, y eso también es perjudicial para la salud. Eso se traduce luego en que hay alteración del perfil lipídico y también se traduce en mayores índices de obesidad y de sobrepeso, porque al fin y al cabo, aunque sean sin gluten, no dejan de ser productos. Que, ojo, no estoy diciendo que no debamos de consumir nada que no venga empaquetado, sino que tenemos que intentar basar la alimentación en productos frescos y no irnos siempre al lo que yo comía antes de saber que era celíaco, pero ahora sin gluten, ¿no? Claro. No sería eso, porque ya te digo, estaríamos ante productos de alta densidad calórica, aportan muchas calorías, pero baja calidad nutricional. Muchas veces también pues, nos aportan pocos minerales, poco calcio, vitamina D, hierros, vitaminas del grupo B. Entonces, hay que complementarlo con producto fresco, por así decir. Y con una dieta, pues eso, lo que tú dices, no solo, pues como como voy mal al baño, pues voy a consumir mucha fibra porque no podemos descuidar otras cosas. Al final, sí que cuando tú te haces la analítica, sobre todo al inicio del diagnóstico, que estás en proceso de recuperación, pues faltan otros minerales, faltan otras vitaminas, hay que compensarlo y bueno, pues yo siempre recomiendo ponerse en manos de un profesional, de un dietista nutricionista que nos ayude a entender todo esto, porque si no, al final piensas eso y dices, vale, dieta sin gluten, bueno, pues me como todos los productos que ponga sin gluten y estoy haciendo mi tratamiento. Pero claro, hay que ir más allá para realmente recuperar la salud y estar bien. Y que muchas veces también tiramos del tomar suplementos. Bueno, voy a tomar un multivitamínico por si me falta algo. Esto también lo veo mucho en consulta, me da una rabia. ¿No? Digo, pero es que a lo mejor no lo necesitas. A lo mejor alguien te ha hecho una evaluación de cómo estás comiendo, primero para saber qué déficit tienes o te han visto una analítica para ver si realmente tienes déficit de alguna vitamina o mineral. No es que estoy muy cansado. Bueno, vamos a ver por qué estás cansado. Si no tienes una anemia ni tienes ningún déficit, a priori un complemento dietético es eso, es un complemento. Claro. No tenemos que tomarlo si nuestra alimentación es saludable y no tenemos ningún problema interno que haga que no absorbamos o que no generemos esa vitamina, ese mineral. Entonces, bueno, más de lo mismo, que no son malos, ¿vale? Pero no vayamos a lo fácil o cómodo de tomar un suplemento. Vamos a entender dónde está el calcio y cómo yo lo puedo tomar, o dónde están las vitaminas del grupo B, o dónde está la fibra y no tener que tomar extras. Claro, pero es lo que tú dices, es lo fácil. Bueno, pues puedo comer así, que me gusta menos, pero sé que es mejor, o puedo comer como me da la gana y tomarme suplementos y ya está. Entonces, claro, al final lo que dices siempre, ¿no? Educación para unos hábitos de vida saludable, no solo en alimentación, que es muy importante, también en otras cosas. Entonces, claro, hay que cambiar mucho la mentalidad para que, ya no solo porque cuando hablamos de dieta sin gluten, ¿no? Siempre es como, no, hay que tratar de hacer la dieta sin gluten basada en alimentos, pero las personas que no hacen dieta sin gluten también tienen que hacer eso. Y sin embargo, pues ya vemos cómo están los supermercados de ultraprocesados, ¿no? Claro, es que hay mucha falta de información en este sentido. O sea, lo que falta es tanto a celíacos como no celíacos en general, dar unas bases de alimentación saludable, porque es que la nutrición se basa en educación. Claro. En enseñar a comer sano y luego, pues, oye, si tienes que hacer una adaptación a tu dieta, enseñarte dónde está pues, el gluten, qué minerales, qué vitaminas pueden ser altamente deficitarios y cómo podemos adquirirlos de la alimentación. Pero claro, aquí viene el problema del que me quejo yo siempre, que muchas veces esta información pues no la dan los profesionales, si a veces son profesionales, no la dan las personas adecuadas. Entonces, es lo que siempre estamos luchando los dietistas nutricionistas, pues que nos metan en las escuelas a dar formación, pero a nosotros que tenemos la titulación, que estudiamos dietética y nutrición en 4 años de carrera, una profesión sanitaria, que en los centros de salud donde hay, en los hospitales donde hay un comedor, en los colegios donde hay un comedor con niños que tienen alergias, intolerancias, jolín, que haya un personal sanitario, sanidad, es que es un problema sanitario, ya no es que la comida esté rica, porque en el UCA la comida está muy rica, pero muchas veces no es la más apropiada.
para una patología. Entonces ahí se deja de lado la parte salud, fíjate tú, en un centro de salud, en un hospital, se deja de lado la parte salud y priorizan otras cosas. Entonces, qué importante sería que la formación tanto a personas, a la población general, como a otros profesionales fuera dada por quien sabe. Es decir, que hubiera incluso la figura del dietista nutricionista pues para enfermeros, para enfermeras, para médicos y médicas, para que ellos también sepan cómo transmitirlo a los pacientes, porque muchas veces, tú lo verás, Lore, que llega el paciente a consulta y entre que no tienen tiempo también los médicos para explicarles todo lo que sí que saben, porque en realidad sí que lo saben, lo que pasa que tenemos un sistema nacional de salud que tiene unos tiempos muy cortos de consulta y no da tiempo a explicarle primero qué es lo que le está pasando a usted ahora que le han diagnosticado esto y cómo ha de hacer la dieta. Aparte que no es algo que se explique en una consulta, porque, Imposible. insisto, es que es educación. Claro. Mira tú, ¿cuántos Sí, años llevas educando y hablando de esto? exacto. Y lo que no, y lo que te rondaré, Morena. Además, hay que también tener en cuenta que cada uno tiene sus competencias. Es decir, el médico es un profesional de la salud que se encarga de diagnosticar, del seguimiento, etcétera. Pero los conocimientos que puede tener en nutrición pueden ser más o menos, pero el experto en nutrición es el dietista nutricionista. Entonces, a mí me parece que un trabajo complementario, un equipo multidisciplinar es lo suyo. Zapatero a tus zapatos, obviamente, un dietista nutricionista no puede diagnosticar, pero ese seguimiento y ese tratamiento y esos hábitos, esa educación para prevenir, pues lo hemos hablado muchas veces, lo que nos ahorraríamos, ¿no? Sobre todo en enfermedades crónicas que aparecen a partir de cierta edad y que vienen de unos hábitos de vida tremendamente inadecuados, pues teniéndoos a vosotros en atención primaria al lado del médico y en la especializada y en todas partes, si es que sabemos que es así, lo que no sabemos es por qué hay tanta resistencia a ese cambio. Moni. Bueno, claro, Moni, me Moni. interesa, me interesa. Pues Pero que bueno, las... yo estoy segura de que algún día estaremos ahí. Yo espero vivir para verlo. Sí, hombre, tenemos el ejemplo, siempre hablamos de Cristian en estos programas, porque bueno, pues es que además se le ha publicado un informe, ha publicado un texto donde explica de qué manera se están ahorrando costes a las arcas públicas gracias a la inclusión de dietistas nutricionistas, en este caso especializados en celiaquía, una unidad entera de dietistas nutricionistas que hacen el seguimiento y educan a los pacientes. A mí eso me parece una pasada. Es increíble, Yo sí. en Luca dirigiendo esa unidad, Paula. Sí, a ver, ojalá que me escuchen los de arriba. Eso. Ahí queda el mensaje. Bueno, volviendo al tema de la fibra, has dicho que algunos productos para llevar la mención fuente de fibra tienen que tener más de 3 gramos, ¿no? O mínimo 3 gramos Como mínimo 3 gramos. Por cada 100 Gramos de producto. por cada 100 gramos de producto y luego alto contenido en fibra 6 gramos. 6, eso es. ¿Cuánta fibra es recomendable consumir diariamente o qué baremo nos recomiendas? Bueno, más o menos lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es entre 20 y 35 gramos de fibra al día. Y nosotros no llegamos, ni los celíacos ni los no celíacos. Pero es que yo pienso, digo, 20-35 no puede ser mucho, pero claro, me imagino que estamos hablando de que los alimentos de manera natural contienen poquita. Entonces, claro, tienes que pensar en una dieta muy balanceada para llegar a eso. Claro, por eso se hacen siempre los tratamientos en nutrición personalizados. Claro. Si a lo mejor tú eres celíaca y no tienes ningún problema manifestado desde el punto de vista del estreñimiento, pues vamos a intentar llegar más bien al 20 gramos de fibra al día y no al 35 que sabemos que te va a costar más. Pero también hay que analizar, pues eso, cómo estás comiendo, qué conocimientos tienes sobre la dieta, porque lo que comentábamos la otra vez, aquí todo el mundo llega diciendo yo ya sé lo que tengo que hacer y lo hago bien. Pues no, porque antiguamente basábamos la alimentación en la pirámide nutricional, donde la base eran los cereales, las galletas, la pasta, el arroz, pero eso ya está un poquitín pasado de moda. Ahora se lleva más el método del plato, donde la base de nuestra alimentación ha de ser productos de origen vegetal, que son ricos en fibra precisamente, y sería, si conocéis el método del plato, dice que al menos la mitad de lo que comemos sean frutas, verduras y hortalizas, fuente de fibra y agua, estamos ahí con 2 en 1, y vitaminas y minerales,
un 25% que sea a base de proteínas, tanto de origen animal como vegetal, y ahí meteríamos las legumbres, y el otro 25% de hidratos de carbono, que es donde tendríamos el plato diferente para el celíaco, donde entrarían los cereales sin gluten, a poder ser cereales naturales, los propios cereales que no tienen gluten, o algún procesado, ¿por qué no? Oye, una pasta sin gluten, un pan sin gluten, o que un día me apetezca, pues yo qué sé, una galleta sin gluten, aunque no sea la mejor del mundo, oye, tenemos derecho a comer galletas también. Claro, pero fíjate que es solo un 25% lo que diferencia el plato del celíaco del que no es celíaco. Solo es ese 25%, que son los hidratos. Todo lo demás es de manera natural, sin gluten, y sin embargo, cuando nos diagnostican nos volvemos loquísimos porque obviamente nos parece que no podemos comer nada, pero es que en realidad el abanico de opciones es inmenso. Claro, pero te digo, basarlo siempre en producto fresco. Y cuando nos diagnostican celiaquía es como en el embarazo. Yo siempre digo, es el mejor momento para empezar a cuidarte. Porque ahora que sabes que lo tienes que hacer por salud, o en el caso del embarazo, pues porque viene ahí una nueva vida, qué mejor momento ahora que tienes toda la motivación para crear un estilo de vida para siempre. Es como el toque de, hey, toc, toc, que te acaban de diagnosticar celiaquía, vamos aparte de comer sin gluten, comer sano. Venga, vamos a aprender un poquitín sobre alimentación. Es algo que te vas a llevar para siempre. Claro, totalmente. Y además es que son cosas, no es una dieta sin gluten o no es cambiar hábitos y mantenerlos a lo largo de la vida. Además es que cuando empiezas a encontrarte bien, eso no lo cambias, no hay marcha atrás. No dices, no, bueno, pues ya está, voy a pasarme otra vez a los fritos y a los snacks y no, es que, vamos, yo he tenido épocas hace años de que me apetecían, pues eso, los típicos snacks, una tarde sí y otra también. Pero es que en cuanto te los quitas dices, que ahora me encuentro mucho mejor, que no noto cómo baja la grasa a mi estómago, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que piensas que no es tan tremendamente horrible. Pero bueno, luego cuando vas cumpliendo años o cuando te vas informando un poquito más, dices, espérate, que me estaba metiendo todo lo malo para adentro. Eso es. Claro. Hay un tema que a ti te encanta, eres experta en inmunonutrición. Llevas muchos años siguiendo muy de cerca a pacientes celíacos y sensibles al trigo no celíacos, y luego pues hay otra cosa que te encanta, que es todo el tema de la microbiota. Y yo no sé si el consumo también de fibra, esa falta de fibra que nos provoca a veces esos síntomas, ese estreñimiento, también afecta a esa microbiota que ya sabemos que tiene un papel fundamental en nuestra salud y que además la de los celíacos es diferente. Claro, totalmente. A ver, es que somos más bacterias o más ecosistema colónico, podemos decir, que células propias. Entonces, todo lo que llega ahí y se fermenta ahí y se genera ahí en el intestino va a formar parte de nuestro ADN, además literal, porque esa microbiota tiene unos genes, que es el microbioma, que eso, bueno, pues lleva a cabo nuestra salud. Entonces, por ejemplo, el tema de la fibra, cuando se fermenta por esas bacterias del colon, produce aquellos gases que habíamos comentado antes, los ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato. Y el butirato es súper importante porque cumple funciones a nivel del sistema inmune, funciones antitumorales y antiinflamatorias. De hecho, se ve mucho en nuestra sociedad occidental que cada vez hay más problemas de disbiosis, de ese desequilibrio intestinal, a veces con causas inespecíficas, que muchas veces pues decimos pues colon irritable o hay algo que me sienta mal y no sé lo que es, problemas digestivos, permeabilidad intestinal también, que también se puede dar a causa de un déficit de fibra, porque también al estar más tiempo ese bolo fecal en contacto con las paredes, pues produce esas microinflamaciones y vuelve más porosa esa capa que hace que pasen más sustancias y se cabree más el sistema inmune porque continuamente están pasando ahí sustancias al torrente sanguíneo. Entonces, bueno, la microbiota se puede relacionar, o sea, la palabra sería inflamación con un montón de enfermedades, como ya comentamos la otra vez, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, que también cursan con una degeneración de los vasos sanguíneos que hacen que haya una mayor predisposición, incluso diabetes, como vimos antes, tipo 1 y tipo 2, la parte más inmunitaria y la que no. Luego, también se asocia, cuando un intestino no está sano, se ve muchas veces que hay déficit de vitamina D, aunque la verdad que últimamente se ve
En que todo el hay mundo. muchísimo déficit de vitamina D, pero sí que es cierto que en patología digestiva se ve bastante déficit. Y esto, la vitamina D, está implicada en la salud ósea. Esta vitamina D interviene en el metabolismo mineral óseo y aparte, si hay una mala absorción de nutrientes por ese epitelio del celíaco que puede estar dañado, bien porque no está perfecto o porque hay una transgresión o porque no está diagnosticado, pues esto en conjunto hace que tengamos una mayor predisposición o un mayor riesgo a osteoporosis. De hecho, se ve mucho, no solo en mujeres celíacas, en hombres y bien jóvenes se empieza a ver bastante osteopenia, que es, digamos, la antesala a la osteoporosis. No solo en celiaquía, sino en patologías digestivas en general, en colitis ulcerosa y en Crohn también hay bastante incidencia. Y aquí tiene mucho que ver el papel de ese déficit de absorción de nutrientes como el calcio o esa falta de vitamina D. Madre mía. Además es que has dicho una cosa que hablamos también en el anterior podcast, ¿no? Que es esa inflamación prolongada en el tiempo, de bajo grado creo que la llamas, ¿no? Inflamación crónica de bajo grado. Eso es. Explícanos un poquito más, porque el tema de la inflamación es muy importante. Los celíacos sabemos que además que es una de las cosas que nos pasa a nosotros, bueno, pues esa respuesta inmunológica provoca una lesión en las vellosidades intestinales que se van lesionando, etcétera, etcétera, y ahí hay inflamación, pero puede haber inflamación en cualquier parte del organismo. Claro. De hecho, bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica. Yo siempre lo digo, es como que se hacen eco las enfermedades autoinmunes. Y a ti te pueden diagnosticar una celiaquía a partir de una dermatitis, por ejemplo. O también tenemos visto que la celiaquía se relaciona mucho incluso con depresión o con abortos espontáneos, problemas de tiroides. Y aquí, volviendo al tema de la microbiota, también se relaciona mucho. La microbiota que se le llama como el intestino como el segundo cerebro, ¿no? Porque muchos de los neurotransmisores y muchas sustancias, como la serotonina, se sintetizan en el intestino, no en el cerebro. Entonces, qué importante es esa microbiota que esté bien y que no haya esa inflamación. Y esa inflamación pues viene pues, de la dieta, viene también del consumo de fármacos, si tenemos alguna patología estamos tomando fármacos, el estrés también afecta muchísimo por los cambios hormonales y bueno, pues al final es como estar todos los días ahí con un alfiler pinchando y eso hace mella a nivel cardiovascular, a nivel autoinmune, a todos los niveles. No tenemos que olvidar que el cuerpo hay que verlo como un todo, no como órganos independientes y separados. Está todo conectado. Está todo conectado. Bueno, la obesidad también, que también lo comentamos. Es que, claro, volviendo e hilando un poquitín con lo de antes, un consumo excesivo de ultraprocesados, que encima son palatables, que están ricos, que llaman a comer más, va a hacer que cojamos más peso, que tengamos más porcentaje de grasa. Y en España vamos bien servidos de obesidad y de sobrepeso, aunque lo tenemos bastante normalizado, entre comillas, sí, por pero desgracia. es una realidad. O sea, y no nos morimos, voy a hablar así un poco bruto, no nos morimos de gordos, pero nos morimos de las consecuencias y las comorbilidades asociadas a ese sobrepeso y a esa obesidad, que en la mayor parte son las enfermedades cardiovasculares. Y si a eso sumamos una enfermedad autoinmune que no la estamos abordando como deberíamos, con algo tan cotidiano como es el comer y el estado emocional, que también es algo cotidiano, el tomarse la vida con calma, podríamos decir, pues eso claro que repercute en la salud y claro que produce esa inflamación crónica de bajo grado. Da gusto escucharte, eres una enciclopedia y es que además en su consulta está ella, pero tiene un equipo especializado en distintos servicios. Me estoy acordando ahora porque ella nos arroja aquí mucho conocimiento, pero no la tenemos en exclusiva y ella en sus redes de vez en cuando hace unos directos muy chulos, Parpayuela entre mujeres se llama, donde es una... espera, que igual la lío. No es ginecóloga, es matrona, ¿puede ser? Es matrona. Sí. Y es muy recomendable porque estabas hablando, por ejemplo, has mencionado pues los abortos de repetición, has hablado de embarazo y bueno, pues en su clínica todo eso también lo miran, también la nutrición deportiva y también una cosa que has dicho de estar bien y tomarse la vida con calma, psiconutrición, también la encontráis en Nutrición Barros en el centro de Oviedo y online para todo el mundo.
en nutricionbarros.com. Es una maravilla, es que es una maravilla. Ya veis que yo tengo muy buen ojo para los fichajes y estoy encantada con ello porque se explica que da gusto. El tema de la psiconutrición, además, es algo que también nos preguntaron, que tenemos pendiente de hablar algo relacionado con el comer por ansiedad y demás. Y es que tiene, o sea, intestino y cerebro están unidos. De hecho, ya ves mi logo, es el intestino, el estómago el cerebro, el estómago y el intestino, está todo unido. Y lo que repercute arriba, repercute abajo también. Por eso, la verdad que lo que estamos trabajando, Manu, que es el psicólogo que está en la clínica, que por cierto está aquí ahora, con los nutricionistas del centro, vamos, es algo que está teniendo unos resultados y una adherencia estupenda, estupenda, sí, porque estamos abordando los dos temas, es decir, uno trabaja la conducta y el otro trabaja, digamos, el planteamiento de cómo hay que hacer la pauta nutricional. Por mucha dieta saludable que yo te dé y consejos que incluso ya te sonarán, si lo que falla es esa conducta que te hace que tu mano vaya continuamente al bote de los frutos secos, pues eso hay que trabajarlo desde otro prisma. Y la verdad que trabajar en conjunto es, vamos, a mí me parece súper enriquecedor y estoy súper contenta con los resultados que está teniendo la gente, que está muy, muy contenta. Invitamos a Manu a otro programa y lo hacemos en conjunto porque es muy interesante. Y sí que es verdad que nos han llegado muchas sugerencias de, oye, ¿qué pasa con esas ganas de locas de comer? Que dices, pero si he comido hace 2 horas y me he quedado satisfecha, ¿por qué estoy volviendo otra vez a la nevera a comer cualquier, con perdón de la expresión, guarrada? Porque muchas veces no nos suelen dar arrebatos de comer mandarinas. Bueno, hay a quien sí, ¿eh? Sí, a mí podrían darme de mandarinas, pero no me dan. Claro, ahí el truco sería, pues el nutricionista te va a ayudar a organizar esa nevera para que cuando te dé el ataque, por lo menos eches mano de una mandarina y no de otra cosa, o que cuando veas la nevera y digas, jolín, solo hay mandarinas, digas, bueno, pues nada, era un comer emocional, no voy a hacerle caso al cerebro, que mi estómago está lleno. Pero luego ya te digo, muchas veces eso ocurre porque hay una parte emocional que estamos intentando paliar con los alimentos. Pasa muy parecido con el tabaco o con el alcohol o con otras sustancias, vamos a decir, adictivas. Entonces, ahí el nutricionista, yo te puedo explicar el componente adictivo de ciertos productos, no voy a decir alimentos, sino productos, sobre todo los que llevan azúcares, y cómo eso activa la zona de recompensa y eso hace que quieras más. Y el psicólogo pues te va a ayudar a trabajar un poquitín ese trasfondo emocional de qué es lo que está fallando ahí. ¿Hay algo? Sí. Cuando llegas a trabajar y te relajas, ¡pum!, ir a la nevera. Muy interesante, sí. Además es que es un ejercicio de, me imagino, mucho trabajo y una fuerza de voluntad tremenda. Porque, claro, es que al final dices, lo fácil es lo que ya está preparado y lo que además huele tan bien, sabe tan rico, pero es que luego encima te sientes fatal por pegarte el atracón de galletas o de lo que sea, te sientes fatal. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola y dices, venga, esta semana no voy a comprar nada guarro y voy a comer tal. Vale, aguantas 3 días. Al cuarto dices, a ver, que llevo 3 días bien, ¿sabes? O sea, por un poquito voy a comprar una crema de cacahuete, que es cacahuete, y a cucharadas, pues no pasará nada, ¿no? Claro. No. Esto es una amiga, no soy yo, no te vayas a pensar. Una amiga del pueblo. Bueno, Paula, nos queda un tema que tenemos que hablar. Esto nos lo apuntamos, el de la psiconutrición con Manu, de la Clínica de Nutrición Barros en Oviedo. Pero hay una palabra, bueno, una expresión, un concepto, lo que sea, un término que suena mucho y que yo no sé exactamente lo que es el de almidón resistente. Expláyate, Augusto. Almidón resistente o almidón retrogradado, palabrejo nuevo para nuestro diccionario. A ver, el almidón es la forma que tienen las plantas de almacenar su energía. Lo encontramos en alimentos como la patata, el boniato, el arroz, la avena, las legumbres, todos estos son ricos en almidones. Este almidón, desde el punto de vista químico, tiene 2 componentes que son la amilosa y la amilopectina, ¿no? Se compone de cadenas que lo mantienen enredado como si fuera un ovillo, pero que al cocinarlo se vuelve muy biodisponible, es decir, se divide en sus unidades básicas, que es la glucosa, y eso hace que se digiera rápidamente y que nuestras células rápidamente lo aprovechen. Es lo que nos da esa energía rápida, ¿no? Y esto lo que hace es elevar el índice glucémico de estos alimentos. La cosa viene cuando sometemos este almidón o estos alimentos que tienen almidón a un proceso posterior de enfriamiento.
Vale. Algo tan simple como cocinar los alimentos ricos en almidón y después enfriarlos van a hacer que esas cadenas de amilosa y amilopectina retengan agua, se gelatinice y como producto que dé como producto esa retrodegradación del almidón que lo que consigue es resistir el proceso digestivo. Entonces, ese almidón que ya está cocinado y enfriado se comporta como una fibra, lo que hablábamos antes, se comporta como una fibra que pasa desapercibido, entre comillas, por el tracto digestivo y además es una fibra prebiótica, es decir, aporta alimento para las bacterias del colon, para el colonocito, para que lo fermenten y generen aquel butirato, esos ácidos grasos de cadena corta, etcétera. Entonces, es una manera también de quitarle calorías a este tipo de almidón, porque como se vuelve como si fuera como una coraza que pasa desapercibido hasta llegar al colon, apenas no van a sacar energía de él, no van a aprovechar la glucosa. Entonces, bueno, para sacarle el máximo rendimiento yo siempre recomiendo eso, cocinarlo primero, por ejemplo un boniato, mira, el boniato y la patata se recomienda más que se haga con piel, bien lavado y en el horno, por el tema de índice glucémico, ¿vale? Cortarlo en trozos, no cortarlo en trozos muy pequeños para que no quede demasiada superficie expuesta. Y, por ejemplo, el arroz se recomienda más que sea el arroz de grano largo. Esto por apuntar algunos tips. Vale. Una vez que lo cocinemos, mira, por ejemplo, a ver, los copos de avena, si tomamos avena sin gluten o unas legumbres, obviamente hay que cocerlas, pero si no, ya te digo, siempre sería mejor en el horno, ¿vale? Una vez que ya esté cocinado, lo dejamos a temperar a temperatura ambiente. Y cuando ya esté listo, pues lo podemos meter en la nevera. Eso es importante para que llegue a unos 4 o 5 grados no más. Y ese proceso de enfriamiento es cuando activa el almidón resistente. Y luego ya pues se puede volver a calentar, no pasarnos con el calentado, no pasar, calentarlo normal, sin pasarnos. Y luego lo podemos comer. Y ya estaría ese efecto. Y es una cosa súper fácil. Además, con esto también trabajamos el programar las comidas. Venga, voy a hacer unas cuantas patatas al horno, de la que meto esa lubina que me voy a cenar hoy, en la otra bandeja. Esto es batch cooking. Eso te iba a decir, que eres muy fan, Sí, hay que optimizar el tiempo y el horno y la energía, todo. Una bandeja llena de pescado, otra bandeja llena de verduras, de tomates, de boniato, de patatas. Ahí, hasta que no te entren más, lo ponemos todo a cocinar y luego lo dejamos a temperar, lo metemos en la nevera en un tupper de cristal, puede ser, de cristal siempre mejor que de plástico y pues para mañana cuando volvamos a decir ¿y ahora con qué acompaño yo este filete? Pues mira, tenemos esa patatita ahí ya con el almidón resistente activado que nos va a sentar de maravilla. Qué bueno, yo esto me lo apunto ya para ponerlo en práctica porque lo he visto en muchos sitios, pero a veces las explicaciones no son del todo claras, a veces dices, bueno, voy a preguntarle a alguien que sé que sabe de esto, como es Paula, y mucho mejor, Pero sí, me parece muy interesante y muy fácil de hacer. Mira, el porridge de avena, para quien consuma avena, que yo también soy fan del desayuno, de unas buenas gachas de avena, que ricas. Sí. Yo siempre digo, vamos a intentar con leche o bebida vegetal, dependiendo de cada uno, en un cazo ponemos a calentar con un poco de canela o anís estrellado, también está muy rico, la piel de una naranja o un limón, para que esa leche ya coja sustancia, sabor como una leche merengada, muy rico. Y cuando ya empiece a hervir, echamos los copos de avena, bajamos un poquito el fuego, revolvemos, eso nada, en 3 minutos ya está hecho y tenemos ese día para desayunar ya nuestro porridge, que lo podemos hacer con un poco de plátano picadito por encima, que al fundirse con eso calentito va a estar más dulce. En ese porridge no estaría el almidón activado, ¿vale? No estaría el almidón resistente porque está en caliente, lo estoy comiendo, recién lo hice, pero bueno, ya que lo estoy haciendo, lo voy a desayunar. Pero el resto que me sobre lo meto en tuppers pequeñitos de cristal o tarritos que tengamos por casa de cristal, bueno, o de plástico, eso es lo que tenemos, pero siempre mejor de cristal. Y para mañana ya tengo mi desayuno listo. Luego lo puedo atemperar, lo caliento, lo reconstruyo con un poquitín de leche otra vez en un cazo. Sabéis que siempre para reconstituirlo mejor con un poquito de líquido y a fuego, más que en el microondas. Y me lo tomo templadito y ya está ese almidón resistente activado. Va a pasar directamente al colon a hacerle fiesta ahí a los enterocitos. Qué bueno, me apunto el desayuno, que yo soy muy fan de la avena.
de los copos de avena, la gente me dice, pero tomas avena si eres celíaca. Avena, obviamente, etiquetada sin gluten, y además que, bueno, pues que yo en su día lo consulté con mi médico me dijo, estás loca, es un cereal prohibido, le dije, toma, le saqué un documento y le dije, mira, hay que leer y hay que actualizarse porque estas cosas pues van cambiando. Y me dijo, pues vamos a hacerlo de a poquito a poco, a ver cómo te sienta. Y así empecé poquito a poco y me encanta. Además, utilizo harina de avena también etiquetada sin gluten, obviamente, para hacer panes y, bueno, pues dan un sabor y además, como siempre decís, que es un cereal que desde el punto de vista nutricional es muy interesante, pues, oye, hay que aprovecharlo. Siempre, pues eso, cuando no nos siente mal y cuando esté etiquetada sin gluten y pues si nos lo pauta un nutricionista, pues mucho mejor porque, bueno, pues vamos a saber cómo sacarle el máximo partido. Sí, además la avena es rica en fibra, la avena tiene también un alto contenido proteico, un índice glucémico bajo que hace que estemos saciados durante más tiempo, que no se creen esos picos de glucosa en sangre, que al final están, esos picos de glucemia llaman a la puerta de la diabetes también. Entonces es importante que no haya picos, sino que haya ondas con los azúcares en sangre. Y luego el tema de, claro, de las prolaminas, que sí que es cierto que aunque la avena per se no contenga gluten, incluso aunque sea la avena certificada sin gluten, hay personas celíacas que no lo toleran igualmente, ¿eh? Así que ojo, claro, que aquí no es que nos estemos volviendo locos, sino que sí que es cierto que hay personas que aunque sea sin gluten no la toleran. Exacto. Exacto, sí, sí, siempre, además eso, antes de, por ejemplo, la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid recomienda no consumirla después del diagnóstico hasta mínimo, pasados 6 meses de dieta sin gluten, porque tu intestino ya va a estar un poquito mejor, entonces en caso de que te provoque algún síntoma, pues no va a ser un desastre tal como si es que es al día siguiente de decirte que tienes que empezar la dieta sin gluten, ¿no? Y recomiendan pues eso, que sea un médico, que sea un dietista o nutricionista el que nos ayude a introducirla y bueno, pues al final nuestro cuerpo va a decir pues sí o pues no y hay muchos celíacos que no la toleran. Hay celíacos que también tienen problemas con el maíz, por ejemplo, es bastante común también, pero bueno, pues siempre siguiendo las pautas de un profesional que para eso está. Y bueno, yo te voy a ir despidiendo, pero así, a modo de resumen, los celíacos tenemos que consumir más fibra. ¿Qué nos recomiendas para consumir más fibra en nuestro día a día? Pues que metan más verduras y frutas en todos los platos, a poder ser de postre siempre una pieza de fruta o si no entre horas, desayuno, media mañana, merienda. Importante también, aunque bueno, esto es a elección, que hagan las 5 comidas al día porque así nos aseguramos de que haya más variedad, aunque bueno, esto también se podría debatir, tema ayuno intermitente y demás, para otro podcast. Para otro, exacto. Eso. Basar la alimentación en alimentos y no en productos. Y en general, pues también meter verduras, hortalizas, cereales, obviamente que sean sin gluten, y frutos secos también. Bueno. Básicamente eso, para aumentar el consumo de fibra de la dieta. Estar bien hidratados, movernos y tener una rutina de horarios, que si nuestro cuerpo nos dice que nuestra hora de ir al baño es por la mañana, pues que nos dejemos ese ratito para ir al baño con calma, ¿eh? Uh-huh. Y favorecer ahí el ritmo natural. Fenomenal. Pues tomamos nota de todo esto. Un auténtico placer. Paula Barros, de Nutrición Barros, lo repito. Y lo voy a dejar además en las notas, en las notas del podcast. Está en Oviedo, en el centro de Oviedo. Su web es nutricionbarros.com. Tiene unas redes sociales que de verdad tenéis que seguir porque nos da muchos consejos de los buenos. O sea, de los que da una persona que tiene una formación de verdad y que además, bueno, pues está totalmente actualizada y que es experta en inmunonutrición, muy fan, entre comillas, de las patologías digestivas y lleva muchos años, pues eso, tratando celíacos, viendo sensibles al trigo, así que de verdad, una recomendación siempre para ella, que la sigáis en todas partes. Paula, ¿qué tal tu primera experiencia en Onda Felicidad Nutrición con Paula Barros? Muy bien, muy bien. Yo pensé que íbamos a tardar menos, pero bien, bien. Y es que me enredo también mucho, ¿eh? Anda, que yo soy muda, ¿sabes? Yo soy muda. Pero muy bien, súper enriquecedor. Uh-huh. Y nada, muy contenta, con ganas de más. A pues ver nada. La gente que nos propone.
Eso es. Nos podéis escribir tanto a Felicidad como a Paula en tu correo, en tu web, en tus redes sociales. Nos sugerís temas y nada, nosotras nos sentamos aquí, hacemos una parpayuela también a través de Zoom y bueno, pues tratamos de solucionar esas cuestiones y esos temas que necesitáis solucionar. Así que nada, muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a ti, Lorena. Un placer enorme, un besote muy fuerte. Un beso muy grande. Un beso, chao, chao. Chao. Hasta aquí, Onda Felicidad. Nutrición con Paula Barros. Puedes seguirme en @nutricionbarros o en la página web nutricionbarros.com. Estamos también en felicidad.net y en las redes sociales de Felicidad. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, hasta la próxima.